Un grito rasgó el aire antes de que la copa de oro tocara la mesa. Las antorchas temblaron, y el viento del norte entró como un espectro. Nadie habló, hasta que Lars Oden dijo: «Brindemos por el destino que aún no comprende su precio». Álvaro Sanz sintió un escalofrío que no venía del frío, sino del eco de sus propias dudas. El olor a carne asada se mezclaba con el humo de las antorchas, mientras los ojos de Inés Valera parecían ver más allá del presente. Eric Holm reía con una voz rota, ocultando en el vino su temor. Sigrid Nor, en silencio, giró su mirada hacia el dios disfrazado, y algo en su gesto reveló una profecía no dicha. Afuera, la tormenta rugía como si los dioses golpearan las puertas del salón. Entonces Lars levantó su copa y dijo con voz que partió el aire: «El destino no espera a los cobardes». En ese instante, la llama parpadeó azul. La noche cambió de rostro. El silencio después del brindis fue más ruidoso que el trueno. Álvaro Sanz observó el fuego azul danzar, y su pecho ardió con una promesa que aún no había hecho. Lars Oden dijo con calma: «Los juramentos son cadenas invisibles». Eric Holm sintió que algo en esas palabras lo marcaba para siempre. Inés Valera colocó su mano sobre la mesa y murmuró una oración olvidada, mientras Sigrid Nor bajaba la vista, sabiendo que el destino ya había empezado su marcha. Afuera, la tormenta no cesaba. Dentro, los corazones temblaban por algo más que el frío. ¿Qué precio pedirá el fuego cuando llegue el amanecer? Cuando el vino se agotó, la sombra de Lars Oden creció en el muro como un gigante. Álvaro Sanz pensó que era el fuego, pero el fuego no tiene forma de hombre. «¿Quién eres realmente?», dijo con voz firme. Lars sonrió sin responder, y el silencio se quebró como hielo al sol. Eric Holmes se levantó, pero la mirada del dios lo detuvo. Inés Valera vio un hilo de humo formar runas antiguas en el aire. Sigrid Nor respiró con miedo, comprendiendo que nada de aquello era humano. Afuera, el viento gritó como si la montaña respondiera. ¿A qué poder habían invitado a cenar? El humo se espesó y las antorchas chispearon. Inés Valera dijo con voz temblorosa: «La sangre será la llave del amanecer». Todos giraron hacia ella. Sus ojos estaban blancos, ciegos, pero veían demasiado. Lars Oden no habló. Solo la observó como si esperara ese momento. Álvaro Sanz sintió que algo lo ataba al destino de esas palabras. Sigrid Nor susurró su nombre, pero él no respondió. El viento se coló por las rendijas, arrastrando un olor a hierro y sal. Nadie supo si era mar o sangre. ¿Quién podía detener una profecía que ya había empezado a cumplirse? Cuando todo cayó, Álvaro Sanz caminó hacia el fuego y vio su reflejo arder en azul. No era su rostro, sino el de Lars Oden, mezclado con el suyo. El dios dijo: «Todo mortal que busca la verdad sangra por ella». Eric Holm intentó detenerlo, pero el fuego se alzó. Inés Valera gritó una plegaria, y Sigrid Nor cayó de rodillas. El cielo rugió sobre el techo. La llama tocó el pecho de Álvaro, y algo antiguo despertó en su sangre. El dios disfrazado sonrió con tristeza. Nadie entendió aún que el engaño ya era destino. ¿Qué nueva herida dejaría la verdad? El viento rugía como si los dioses cazaran. Álvaro Sanz corría entre los árboles nevados, el fuego azul persiguiéndolo desde el salón en ruinas. Las ramas se quebraban a su paso. El aire olía a hierro y humo. «No mires atrás», gritó Eric Holm, con la voz rota por el miedo.
Lars Oden caminaba entre las llamas sin quemarse, su sombra más grande que la noche. Inés Valera tropezó, y Sigrid Nor la levantó, murmurando una plegaria desesperada. Los truenos respondieron desde el cielo, como si el mundo respirara furia. Álvaro cayó de rodillas y vio el rostro del dios reflejado en un charco de agua negra. «¿Por qué nos guías y nos condenas?», dijo. Lars Oden sonrió desde lejos, y las llamas se detuvieron. En ese silencio, algo invisible cambió de rumbo. El silencio cayó como un manto pesado cuando encontraron una cueva cubierta de escarcha. El aire olía a piedra húmeda y miedo antiguo. Álvaro Sanz encendió una antorcha, y su luz reveló runas grabadas en el hielo. «Esto no es refugio», dijo Inés Valera. «Es un altar olvidado». Sigrid Nor se apoyó contra la pared, temblando, y Erik Holm dejó caer su espada, cansado. Lars Oden no estaba allí, pero su presencia helaba la sangre. «Nos está observando», murmuró Álvaro. En la pared, el fuego reflejó una figura parecida al dios. Ninguno habló. El hielo crujió como si respondiera. Una grieta abrió el suelo, mostrando un resplandor azul. ¿Era salida o trampa? La cueva tembló, y la voz de Lars Oden resonó desde las paredes como si hablara desde dentro del hielo. «Huyen de mí, pero su destino camina conmigo». Álvaro Sanz levantó la antorcha y gritó: «¡Muéstrate!». El fuego se dobló hacia atrás, como si obedeciera al dios. Erik Holm dio un paso atrás, sabiendo que ningún hombre puede desafiar un eco divino. Inés Valera presionó su frente contra la roca, murmurando oraciones que ya no servían. Sigrid Nor lloró sin sonido, viendo cómo la escarcha dibujaba el rostro del dios en el muro. «El disfraz no oculta el propósito», susurró el viento con su voz tainto. El hielo se quebró, y de la sombra surgió su silueta. ¿Era guía o cazador? Cuando el eco del dios se desvaneció, una voz más antigua habló. De entre las sombras emergió un anciano envuelto en pieles, su mirada clara como el hielo. «Lars Oden no es guía, es prueba», dijo. Álvaro Sanz sintió un peso en el pecho. Inés Valera dio un paso adelante. «¿Cómo vencer a un dios disfrazado de salvador?». El anciano respondió: «Con verdad y con pérdida». Erik Holm miró el suelo, recordando todo lo que ya había perdido. Sigrid Nor preguntó: «¿Y si la verdad mata al que la busca?». El anciano sonrió con tristeza. «Entonces morirá libre». El silencio que siguió fue más sabio que cualquier palabra. El fuego del destino arde más fuerte cuando se acepta el dolor. El amanecer tiñó la nieve de rojo cuando salieron de la cueva. El aire olía a cambio y el cielo parecía herido. Álvaro Sanz miró hacia el horizonte. «Ya no huiremos», dijo con voz baja. Inés Valera sostuvo su mano, temblando. «El camino será sangre y memoria». Erik Holm apretó los dientes mientras Sigrid Nor levantaba su mirada con lágrimas. En la distancia, Lars Oden los observaba desde un risco, el viento moviendo su capa como humo. «El juego apenas empieza», murmuró el dios. Álvaro dio el primer paso hacia el valle helado. Cada huella marcaba un desafío, cada aliento una promesa. Nadie volvió la vista atrás. El destino los esperaba entre las montañas. El sol asomó tímido sobre el valle, bañando la nieve con un brillo de paz falsa. Álvaro Sanz caminó despacio, sintiendo el silencio como una tregua robada. «Por fin estamos a salvo», dijo Sigrid Nor con voz temblorosa. Inés Valera tocó el suelo helado y susurró: «Los dioses no conocen descanso».
Eric Holm intentó sonreír, pero su mirada buscaba sombras. De entre la niebla apareció un viajero cubierto por un manto gris. «Soy solo un guía», dijo el extraño. Lars Oden observaba desde lejos, sin moverse. Álvaro dudó, pero el cansancio pesaba más que la desconfianza. Las aves callaron, el aire se volvió espeso. El viajero los condujo por un sendero oculto. Todo parecía demasiado fácil. El silencio prometía traición. El grupo descansó junto a un arroyo cubierto de hielo. El viajero encendió un fuego pequeño, y el humo se elevó en espirales suaves. Álvaro Sanz dijo: «Tu camino parece conocer los secretos del norte». El viajero sonrió. «El hielo guarda más verdad que los hombres». Inés Valera observó el reflejo del fuego en sus ojos y sintió una inquietud que no supo nombrar. Sigrid Nor apoyó su cabeza en el hombro de Álvaro, agotada, y dijo: «Quizá el destino también se canse de perseguirnos». Eric Holm rió brevemente. Un sonido hueco. Las llamas temblaron sin viento. Por un instante, todos creyeron en la calma. Luego, el viajero miró a Lars Oden y asintió en silencio. Nadie lo vio, salvo el dios. Cuando la noche cayó, el viajero habló con Álvaro Sanz a solas. «No temas al dios, teme al reflejo que llevas dentro». Álvaro frunció el ceño. «He visto mi rostro mezclarse con el suyo». El hombre asintió. «Porque sois la misma llama disfrazada». Inés Valera escuchó desde lejos, sus labios repitiendo una oración antigua. Eric Holm vigilaba, notando el tono envenenado de aquellas palabras. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió Álvaro. El viajero bajó la mirada. «Él no te creó, tú lo despertaste». El silencio cayó como hielo quebrado. Desde las sombras, Lars Oden sonrió. El fuego azul volvió a arder entre ellos. Duda y destino respiraron el mismo aire. ¿Quién guiaba a quién? El amanecer trajo el ruido de alas negras. El viajero se acercó a Álvaro Sanz con paso lento. «Todo termina donde empezó», murmuró. De pronto, su manto se deshizo, revelando el rostro de Lars Oden. Inés Valera gritó: «¡El dios disfrazado!». El aire estalló en fuego azul. Eric Holm intentó atacar, pero su espada se volvió polvo. Sigrid Nor cayó al suelo, cubierta por la luz ardiente. Álvaro retrocedió, incrédulo. «¿Por qué nos mentiste?», dijo con voz rota. Lars Oden respondió: «Porque solo en la traición nace la fe». El fuego consumió el suelo, y el mundo pareció dividirse. La nieve se volvió cristal. Álvaro cayó entre sombras, su grito perdido entre ecos de un dios riendo. El fuego se extinguió dejando solo ceniza azul. El aire olía a traición. Álvaro Sanz despertó sobre el hielo quebrado, el eco del dios aún vibrando en su mente. Inés Valera y Eric Holm estaban de pie, atónitos. Sigrid Nor respiraba débilmente. «Nos usó como piezas de su juego», dijo Eric con rabia. Álvaro miró al horizonte, donde el fuego azul se alejaba como una serpiente de luz. «No fue un dios, fue un espejo», murmuró. Inés Valera alzó la vista al cielo gris. «Entonces la guerra no ha terminado». Álvaro apretó su espada. Ahora fría. En su mirada había dolor y decisión. El viento sopló entre las montañas, llevando un solo pensamiento: la venganza comienza aquí. La tormenta había muerto, y el mundo parecía contener la respiración. Álvaro Sanz caminó entre los restos helados del valle, cada paso hundiéndose en el silencio. El aire olía a ceniza,
y a pérdida. Inés Valera murmuró: el engaño fue semilla y fruto. Eric Holm miró el cielo gris, sin palabras. Sigrid Nord tembló, apoyando su mano en la nieve, como si buscara algo vivo bajo ella. Álvaro levantó la mirada y vio un brillo en el horizonte, una línea de fuego atrapada en el hielo. Él nos enseñó el miedo, para que buscáramos la verdad, dijo con voz hueca. El eco de sus palabras rebotó entre las montañas. En el reflejo del hielo, algo esperaba su mirada. No todo lo perdido estaba muerto. El fuego reflejado en el hielo comenzó a moverse como si recordara. Álvaro Sanz cerró los ojos y el pasado lo envolvió. Vio un templo antiguo. Vio a Lars Oden entre mortales, sonriendo bajo un cielo de auroras. Prometí sabiduría, y ellos pidieron poder, decía la voz del dios. Inés Valera apareció en la visión, más joven, encendiendo velas que no daban calor. Eric Holm juraba lealtad bajo un juramento olvidado. Sigrid Nord lloraba por un amor que aún no había nacido. Álvaro comprendió que todos eran parte del engaño desde el principio. Él no nos traicionó, nos moldeó, susurró. El eco de su propio pasado se quebró como un espejo helado. En la grieta brilló una verdad prohibida. El reflejo se transformó en figura viva. Lars Oden emergió del hielo, no como enemigo, sino como sombra que buscaba respuesta. Álvaro Sanz sostuvo su espada, pero no atacó. Me robaste mi destino, dijo con voz de hierro. El dios respondió: tú me diste forma cuando temiste ser nada. Inés Valera miró al dios y comprendió que sus profecías siempre hablaron de ambos. Eric Holm retrocedió un paso, temblando ante lo que escuchaba. Sigrid Nord murmuró: entonces el dios y el hombre son uno. La respiración de Álvaro se volvió lenta. Sus ojos encontraron los del dios. En ese silencio se rompió la frontera entre cielo y carne. La verdad no dolía, ardía. El aire vibró con cada palabra del dios. No os mentí, os mostré el precio de la verdad. Álvaro Sanz respondió: jugaste con nuestras vidas. Lars Oden sonrió con tristeza. Los dioses no juegan, los hombres interpretan su miedo. Inés Valera bajó la cabeza. Entonces, ¿la fe es una mentira? El dios avanzó un paso. La fe es la máscara del deseo. Eric Holm gritó: no somos tus juguetes. Sigrid Nord lloró, mirando a Álvaro, sabiendo que la batalla no era contra el dios, sino contra el vacío dentro de ellos. La voz de Lars se quebró. Os di libertad, y la llamasteis traición. Álvaro sintió el peso de cada palabra. La verdad se volvió espejo, y en él todos vieron su propio rostro. El silencio volvió, pesado como piedra. Álvaro Sanz dejó caer su espada, y el sonido resonó como un juramento roto. Todo lo que odié era parte de mí, dijo. Lars Oden dio un paso atrás, mirándolo con compasión. Y todo lo que amaste fue la chispa que te hizo Dios. Inés Valera se arrodilló, comprendiendo que la profecía no era advertencia, sino destino. Eric Holm respiró con dificultad, sus ojos húmedos de verdad. Sigrid Nord tomó la mano de Álvaro, temblando. Entonces no somos víctimas, murmuró. Álvaro miró al cielo sin color. Somos el eco de una traición necesaria. El viento sopló, llevando el fuego azul al horizonte. La verdad ya no dolía. Era camino. El viento soplaba con fuerza, rompiendo el hielo bajo sus pies. Álvaro Sanz sintió el peso del silencio, como una espada esperando caer. Cada paso hacia el acantilado era una promesa de sufrimiento.
Aquí terminamos, dijo Inés Valera, su voz ahogada por el viento. Sigrid Nor apretó la mano de Álvaro, sabiendo que este era el final de algo, pero el inicio de otro camino. Eric Holmes se adelantó, el miedo marcando su rostro, y dijo: «No hay vuelta atrás». Lars Oden observaba desde lo alto, su presencia envolviendo todo. El fuego azul brilló en sus ojos, su sonrisa fría. El aire se tensó, como si el mismo cielo supiera lo que se avecinaba. El momento estaba por llegar. La batalla final. El choque fue inmediato. Álvaro Sanz alzó su espada, gritando el nombre de su destino. «Este es mi final». Lars Oden sonrió, un gesto frío, casi paternal. «Tu final fue escrito antes de tu nacimiento». La batalla comenzó con el sonido de metal contra metal, cada golpe un eco en la tormenta. Inés Valera gritó: «No lo hagas, Álvaro». Pero la decisión ya estaba tomada. Eric Holm luchaba a su lado, sus ojos llenos de desesperación. La fuerza de Lars Oden era sobrehumana, pero cada golpe de Álvaro resonaba como una promesa rota. «El destino no me vencerá», pensó. Sin embargo, algo en su corazón dudaba, y en ese instante el dios lo notó. El fuego azul aumentó, iluminando la lucha. El golpe final vino de donde menos lo esperaban. Eric Holm, herido y agotado, se lanzó al frente, cubriendo a Álvaro Sanz con su cuerpo. «No dejes que la luz se apague», gritó. El sacrificio fue instantáneo. El dios sonrió y dejó caer la espada. Pero no fue el final. El sacrificio resonó en el aire como una campana de guerra. Álvaro Sanz cayó de rodillas, el peso de la pérdida sobre él. «Eric, no». La nieve cubrió lentamente el cuerpo de su amigo. «Sigrid Nor», gritó, pero sus palabras se perdieron en el viento. En ese momento, Álvaro entendió que la lucha no solo era contra el dios. El verdadero enemigo era el precio de cada victoria. La oscuridad ya estaba aquí. El último grito resonó en la tormenta, y todo se detuvo. Lars Oden se acercó, su figura envolviendo la luz. «¿Crees que puedes derrotarme?», dijo, su voz como el eco de un dios olvidado. Álvaro Sanz levantó la espada, más fuerte que antes. «No te estoy derrotando, Lars. Estoy destruyéndote». El choque fue brutal. El hielo crujió bajo sus pies mientras la espada de Álvaro brillaba con luz dorada. «El poder nunca fue tuyo. El poder siempre fue mío», gritó. La batalla no fue solo física. Fue el enfrentamiento de todo lo que los dos representaban. El viento estalló, la nieve ardió, y, en ese momento, Álvaro Sanz supo que la victoria no era algo que se ganara, sino algo que se tomaba. La tormenta finalmente se calmó. La nieve cesó de caer y el cielo se despejó, dejando solo el eco de los truenos distantes. Álvaro Sanz estaba de pie, cubierto de sangre y nieve. «Lo logramos, pero ¿a qué precio?», murmuró. Sigrid Nor lo miró, sus ojos llenos de dolor y alivio. «La victoria tiene un precio, pero el destino no tiene dueño». En el horizonte, el sol comenzaba a brillar, como una promesa lejana. Álvaro miró el cuerpo de su amigo caído, y en ese instante, comprendió que la verdadera victoria era vivir para contar la historia. Pero algo en su alma sabía que el ciclo nunca terminaría. La luz del día trajo un nuevo comienzo, pero también una nueva lucha. Cuando el demonio malas y amasándoles cabo, en pez al día. También una nueva lucha. La batalla había cesado.
pero el aire aún vibraba con la energía del caos. Álvaro Sanz caminaba entre las ruinas, su espada ahora un peso muerto en su mano. La luz del amanecer atravesaba las nubes rotas, bañando la nieve con una paz imposible. Inés Valera lo miró en silencio, como si cada palabra fuera un eco distante. ¿Todo lo que hemos hecho valió la pena?, preguntó ella. Álvaro no respondió, solo observó el horizonte. Sigrid Nor caminó hacia él, su rostro marcado por el dolor, pero también por una nueva comprensión. El viento había dejado de rugir, y todo lo que quedaba era la sensación de haber perdido algo más que una batalla. La quietud del paisaje reflejaba su propio vacío. Algo esencial se había perdido, y ya no había retorno. La quietud se transformó en un susurro de recuerdos. Álvaro Sanz cerró los ojos, y las imágenes del pasado lo envolvieron. Vio a Eric Holm cayendo, su sacrificio dibujado en cada rincón de su mente. ¿Por qué, amigo mío?, se preguntó en voz baja. Inés Valera observó su rostro, sabiendo que él aún cargaba el peso de la muerte. No fue tu culpa, murmuró. Pero él lo sabía. En cada decisión, en cada lucha, Eric Holm había estado con él, y ahora su sombra lo perseguía. La verdad era más pesada que el acero, y en el silencio, Álvaro comprendió que el dolor no podía desaparecer, solo transformarse. La vida sigue, pensó, pero nunca seremos los mismos. Cuando la luz del sol comenzó a brillar más fuerte, algo cambió. Desde la orilla del acantilado, una figura apareció. Eric Holm, 38 Mail. Estaba de pie, su rostro pálido, pero la mirada de sus ojos reflejaba una paz que nunca había conocido. No he muerto, solo he dejado de luchar, dijo en voz baja. Álvaro Sanz no podía creer lo que veía, pero una parte de él comprendió. Siempre estuviste conmigo, Eric, susurró. El viento soplaba suavemente y por un breve momento el tiempo se detuvo. La sombra de su amigo caído se levantó, como si fuera un espíritu del pasado que regresaba para dar cierre a la historia. La paz llegó sin ruido, sin lucha. Es hora de seguir, dijo Eric Holm, su voz calmada, como un eco lejano. La voz de Eric Holm desapareció como un susurro llevado por el viento. Pero las palabras del viejo sabio aún resonaban en la mente de Álvaro Sanz Panto. La verdad duele, pero también ilumina. Cada lección, cada sacrificio, se conectaba ahora en su mente. El camino no había terminado, pero él ya no era el mismo. La vida no se mide por las victorias o las pérdidas, recordó. Se mide por el coraje de continuar, sin importar el precio. Con una lágrima surcando su rostro, Álvaro Sanz sintió que algo en su interior se encendía. La paz que había buscado no estaba en la victoria, estaba en la aceptación. Con un leve suspiro, él miró al horizonte. Gracias, viejo amigo, susurró, entendiendo por fin el verdadero significado de la lucha. El viento se calmó por completo, y el sonido de la naturaleza envolvió el aire. Ahora lo entiendo, dijo Álvaro Sanz, su voz suave pero firme. Lo que perdimos no se puede devolver, pero podemos seguir adelante. Sigrid Nor miró a Álvaro, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y aceptación. El mundo no es el mismo, pero nosotros aún estamos aquí. El sol ya brillaba, disipando la niebla. Álvaro Sanz levantó la espada una última vez, no como un guerrero, sino como un hombre que aceptaba su destino. Este es mi camino, dijo, mirando el horizonte, y no hay regreso. Con una última mirada a sus compañeros, caminó hacia el futuro, sabiendo que,
Aunque todo había cambiado, algo fundamental permanecía intacto: su voluntad de vivir. La tormenta se había ido, dejando un vacío pesado sobre el mundo. Álvaro Sanz caminó lentamente, sus pasos resonando en la nieve, que ahora brillaba bajo la luz suave del amanecer. El aire fresco parecía limpiar el peso de los días pasados. Inés Valera, a su lado, no dijo nada. Ambos sabían que las palabras ya no importaban. Sigrid Nord caminaba un poco atrás, su mirada fija en el horizonte. ¿Fue todo esto necesario?, murmuró Álvaro. No había respuesta. La verdad era ahora un peso, y su significado solo se desvelaría con el paso del tiempo. El sol seguía su curso, ajeno a las luchas de los hombres. Lo perdido ya no podía recuperarse, y lo que quedaba era lo que ellos debían reconstruir. El silencio fue profundo, pero no vacío. Cada uno caminaba con su propio dolor. Álvaro Sanz, al mirar hacia el futuro, comprendió que el viaje no terminaba allí. «Seguimos adelante por ellos», dijo, su voz baja. Inés Valera asintió sin mirar. Sigrid Nord, al frente, comenzó a alejarse, caminando con determinación. No se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que se había perdido. Cada paso en la nieve dejaba una marca, y esas marcas serían las huellas de su futuro. No volverían atrás, ni por lo que habían dejado, ni por lo que aún quedaba por hacer. Al caer la tarde, el viento trajo consigo los ecos de voces pasadas. Álvaro Sanz, al encender una fogata, vio cómo las llamas danzaban, formando figuras que no eran de carne, sino de recuerdo. «Eric, ¿dónde estás ahora?», susurró. Las palabras se disolvieron en el aire frío. Una carta quemada, el último vestigio de una amistad perdida, fue lo único que quedó. La guerra había terminado, pero los recuerdos de aquellos que se fueron permanecían. En los ojos de Álvaro, una paz tranquila comenzó a formarse. Lo que sucedió ya no podía deshacerse, solo quedaba aprender. «No estamos solos», dijo, sabiendo que siempre llevaría a Eric Holm con él. El viento se calmó, y con él, la última carga de la batalla. La gente en el pueblo se movía, reconstruyendo lo que había sido destruido. Un nuevo día comenzaba, y con él, nuevas vidas y nuevos desafíos. «El ciclo sigue», dijo Inés Valera, mirando cómo los niños jugaban en la nieve. Sigrid Nord asintió. La paz parecía frágil pero real. Álvaro Sanz miró el horizonte, sintiendo una conexión con el mundo como nunca antes. La guerra se había llevado mucho, pero lo que quedaba era más fuerte. «Lo hemos hecho. Ahora vivamos», dijo, y caminó hacia adelante, dejando atrás las sombras de ayer. La vida continuaba, y con ella la esperanza. El sol se ponía sobre las montañas, el último resplandor del día tocando la tierra. Álvaro Sanz, al frente, dio un último vistazo a la vasta extensión de nieve. «Lo que hemos perdido no regresará. Pero ahora sabemos lo que realmente importa», pensó. Sigrid Nord y Inés Valera lo miraron desde atrás. Era como si el tiempo hubiera dejado de correr. En esa quietud, Álvaro comprendió la verdad más grande. La vida no se mide por lo que conquistamos, sino por cómo seguimos adelante. Con ese pensamiento se adentraron en el atardecer. La última imagen quedó grabada: 3 figuras caminando hacia un futuro incierto, pero con una nueva determinación.